Ahí me confirman, ojalá no haya más problemas. Es que se me escucha o no. Estaba explicando esta parte de los demás grupos de hipolipemiantes, fibratos, resinas de intercambio iónico, ezetimibe, inhibidor de la proteína PCSK9. Y les había hecho la introducción de que fibratos es para triglicéridos, genfibrosilo les había dado como ejemplo de medicamento, pero todos los demás grupos, con un fármaco incluso que anote ahí, es para colesterol, resinas de intercambio iónico, colestiramina, en la parte de ezetimibe o del mismo medicamento, y los inhibidores de la proteína PCSK9, el arirocumab, ¿no? Y me iba a la explicación de cada grupo. Entonces, a nivel de fibratos, como ya antes leí, más para triglicéridos, genfibrosilo es el medicamento del cuadro básico, tenemos el fenofibrato, el benzafibrato, entre otros también aquí en el grupo, y estaba explicando la farmacodinamia. Decía que a nivel nuclear del hepatocito hay este receptor llamado PPAR-alfa, que al rato que le activa, aumenta lo que es mejor dicho, estoy yendo a decir al revés, más bien reduce la concentración de lípidos a nivel plasmático, especialmente de triglicérido. Y aunque sí tiene efectos en los demás, entonces les coloco, va a reducir lo que es colesterol total, también reduce LDL, triglicéridos es la parte más importante, ya le resalto, y aumenta HDL, aunque ahí es ligero el efecto. Ahí está resaltado, el triglicérido es lo más importante. Esto pueden ver en cuestión de semanas, el primer mes ya alguna acción, pero recuerden que lo más trascendente es que con los años va a reducir la probabilidad de problemas cardiovasculares. Eso es lo importante de todas estas terapias, ¿no? Tiene un efecto inicial en el perfil lipídico y un efecto a largo plazo en la enfermedad cardiovascular que reduce también, ¿no? Eso, continúo, me voy a la sección de farmacocinética. No hay ningún hipolipemiante que actúe de manera inmediata, entonces no es muy típico y característico que tengan vías parenterales. Casi todos van a usarse por vía oral. Entonces, esa es la vía de uso que tienen de los fibratos. Se utilizan vía oral, decía. Ya, les anoto. Vía oral con una biodisponibilidad completa, muy buena. Hoy no nos está ayudando mucho la señal, pero bueno, continúo. Estaba yendo a dar farmacocinética, vía oral con buena absorción, distribución alta, metabolismo hepático y la parte de excreción es fundamentalmente renal. Es el típico liposoluble este grupo. Entonces, continúo. En la parte de reacciones adversas es como un repaso de las estatinas. Las más comunes son digestivas mismo y las más graves son estas a nivel muscular y hepático. Tendrá alguna más, sí, que igual agregaré, pero voy a poner más o menos en ese mismo orden que habíamos aprendido con las estatinas. Náusea, vómito, voy a poner diarrea también en las digestivas. En las dos reacciones adversas más graves, recuerden, era miopatía, daño a nivel muscular, y también la hepatotoxicidad. Y como alguna extra también podría citar que provoca también erupciones a nivel cutáneo. Ya, y a nivel neurológico, si quieren, creo que les puse neuropatía en el otro, vamos aquí a cambiar un poco, cefalea, fatiga, entre otras, ¿ya? Las más importantes, las digestivas y la miopatía y hepatotoxicidad. Esas son las a tener en cuenta cuando traten sea con estatinas o fibratos, ¿ya?
si bien tiene alguna reacción adversa más. En indicación, aquí es fácil. La indicación va a ser básicamente en dislipidemia a base de triglicéridos. Ya ahí es donde vamos a utilizar este medicamento. Podría utilizar en la parte de dislipidemias a base de colesterol mixta, sí, pero el mejor grupo terapéutico ahí es las estatinas, entonces no tiene mucho sentido darle ahí. Es más para triglicéridos, especialmente si el nivel es alto, mayor a 500 miligramos por decilitro. Ahí doy fibratos. Cuando es más bajo, puedo tratarle con estilo de vida o incluso solo con estatinas. Cuando es muy intenso, muy alto, le trato básicamente con los fibratos. Dosis y presentación que sí voy a dar de este grupo. Recuerden que les comenté al gemfibrosilo como medicamento del grupo. Usted viene en comprimido oral de 300 y 600 miligramos. Y esa es básicamente su dosis que tengo que dar 2 veces al día. Les coloco abajo las dosis. 300 a 600 miligramos vía oral 2 veces al día, BIT. ¿Ya? Este medicamento sí hay que aprenderse. Alguna estatina, la atorvastatina les recomendé. Y el ezetimibe sería bueno también que se aprendan. Ya les doy despuesito como medicamentos prioritarios básicos para manejar a los pacientes, ¿no? A los demás, que igual acotaré tal vez alguna dosis más, es un poco complementario para que la tengan a mano nada más. Vimos la parte de la parte de fibratos, más para triglicéridos, agonistas PPAR alfa de ese receptor nuclear, disminuyen los niveles de lípidos, especialmente triglicéridos, se da vía oral, las mismas RAM de las estatinas, y su indicación es, como ya habíamos antelado, es más para dislipidemia a base de triglicéridos. Continúo. El siguiente grupo, las resinas de intercambio iónico, tal vez es el grupo menos importante, van a ver que voy a dar cortito, porque es el menos potente en el efecto, tiene bastantes molestias, entonces si voy yo a combinar algún fármaco con estatinas, o voy a dar en reemplazo cuando esté contraindicado la estatina, para tratar problemas con colesterol, son los dos últimos, el ezetimibe o estos anticuerpos inhibidores de la PCSK9, daría en vez de las estatinas, si tuviese el caso, que no es tan común. Y las resinas de intercambio iónico quedan muy rezagadas, pero bueno, les doy un poquito la explicación. Estos captan, ya les dije que es para colesterol, que la colestiramina es del medicamento. Estos van a captar sales biliares, se unen con las sales biliares y evitan que actúen. Por ende, las sales biliares, cuya función en el intestino era emulsionar las grasas y permitir su absorción, no emulsionan las grasas y no se absorbe las grasas. El resultado va a ser el mismo, aunque menos intenso que las estatinas. Reducir colesterol total, reducir LDL, esto voy a estar repitiendo siempre, y agrávense, también triglicéridos y aumentan HDL. Aquí donde va a tener el efecto más importante en colesterol total y LDL, ¿no? Ahí es donde básicamente veo acciones. En la parte de farmacocinética, de esta también voy a hablar muy cortito porque doy vía oral y prácticamente no se absorbe. El efecto es en intestino, está bien porque ahí es donde tiene que reaccionar con los sales biliares. Y directo voy a la excreción sin distribución ni nada más porque no tiene un comportamiento sistémico. La excreción es con las heces, ¿no? Pongámosle incluso con escrito todo eso, excreción a través de las heces, ¿ya? No sufre mayor cambio, se queda en el intestino y se excreta por la misma ruta intestinal. Voy a las reacciones adversas. Estas sí cambian un poquito. Ya, pues, ¿qué puede dar como reacciones adversas la colestiramina? Recuerden que evita que se absorban las grasas y las grasas se quedan en el intestino. Entonces, las digestivas es lo que básicamente van a ver con este medicamento.
pues, náusea, vómito, flatulencia, se llena de gases. Por eso no es muy cómodo el medicamento y se ha dejado un poco de utilizar. Puede provocar también diarrea. En cuadros ya graves podría provocar esteatorrea, que las heces salgan con grasa, y déficit de vitaminas liposolubles, ya que estamos evitando que se absorban las grasas. Ya, entonces eso. Habrá alguna otra reacción adversa, pero creo que esto es lo más fácil. Recuerden que se quedaban las grasas a nivel intestinal y esto es lo que media las reacciones adversas. Y no voy a dar en este caso la dosis y presentación, únicamente la indicación. Es en dislipidemia a base de colesterol, pero más que medicamento solo es complemento. O sea, cuando no se logran los objetivos con las estatinas, se agrega algún otro medicamento. Este podría ser complemento a las estatinas. Menos común podría ser un reemplazo también a las estatinas, pero es más complemento. Y le dejo ahí. Vean que le resumí lo más que pude de este grupo terapéutico, resinas de intercambio iónico. Decía, captan sales biliares, se da vía oral, no se absorbe y se excreta por las heces. Las reacciones adversas básicamente son explicadas por la acumulación de grasas en las heces y se da para dislipidemia a base de colesterol como complemento a las estatinas. Continúo, me voy al ezetimibe. Como también ya anticipé, este era solo, o más que solo, disculpen, es básicamente para colesterol, es un solo fármaco, no tiene grupo, por eso he puesto de nuevo el nombre, ezetimibe mismo, y voy explicando. Este medicamento también actúa a nivel intestinal en una proteína que tiene que ver con la absorción de colesterol, que se llama NPC1L1. La inhibe esa proteína, ese sería el mecanismo de acción. Inhibe la proteína NPC1L1, ¿ya? Esta proteína capta el colesterol del intestino, lo absorbe al epitelio intestinal y lo lleva a la linfa para que luego llegue al hígado y bueno, a todo el cuerpo. Entonces bloqueamos esta enzima, está en el borde del cepillo del epitelio intestinal, esta proteína, disculpen, y se reduce también la concentración de lípidos. De nuevo, reduce colesterol total, LDL, triglicéridos también y aumenta HDL. Tendrán muy en cuenta esto, que el HDL tiene que aumentar. Este es un factor protector, por ende es bueno que aumente y sí lo aumenta, aunque no tan bien, tan evidente como las estatinas, pero lo hace. Resalto de nuevo los dos efectos principales que son los mismos, colesterol total y LDL. Recuerden, aquí sí voy a poner en este y sobre todo en el final, el rato que yo controlo lípidos en sangre, reduzco también el riesgo cardiovascular. Todos mismos hacen eso, sino que no estaba colocando, pero ustedes ya sabían que también hace eso, reduce el riesgo cardiovascular, la probabilidad de infarto, de CV, entre otros, ¿no? Vía de uso es vía oral. La descripción, hasta por repaso, es parecido a las estatinas. Doy vía oral, una biodisponibilidad baja. ¿A qué se debe? Efecto de primer paso, hepático. También lo tiene el ezetimibe. Y lo demás algo parecido, tiene una distribución alta, penetra barrera hematoencefálica, se une a proteínas, metabolismo hepático, y este detalle también había dado yo medio diferencial, excreción biliar. Ya, entonces queda igual esta descripción de la farmacocinética del ezetimibe, muy parecido a las estatinas. En la parte de reacciones adversas, no tiene tan severas, tan potentes como otros medicamentos, pero podría presentarse también digestivas y la parte hepática, ¿no? Básicamente eso. Entonces les coloco náusea, vómito, que he venido repitiendo en casi todo. Náusea, vómito. Y les coloco acá abajo también hepatotoxicidad. Pero esto es poco cotidiano, es rarísimo ver esto.
sobre todo cuando combine con estatinas, que si doy combinado, le decía que cuando no se controle bien con estatinas, agrego un medicamento como ezetimibe, hay más probabilidad del daño hepático el rato que combine. ¿Listo? Ahí están las reacciones adversas. Su indicación va a ser la que hemos venido describiendo en todos los grupos: dislipidemia a base de colesterol y también como idea complemento a las estatinas. ¿Ya? O sea, tienen un paciente con dosis ya máxima de estatina y no se logra el objetivo terapéutico. Como no se logra el objetivo terapéutico, tengo que agregar algo más. Entonces, ¿cuál es algo más? Sea estatinas, que es la base, perdón, sea ezetimibe, que es la base que agrego, o hoy en día, aunque son costosos y todavía no se consiguen tan difundidamente, estos anticuerpos del último grupo también podrían combinar. Lo demás es poco cotidiano combinar, decía la colestiramina. Por cierto, les doy la dosis y una idea que me está faltando decirles. Este medicamento viene en un comprimido de 10, creo que esta es la línea, ya comprimido de 10, y esa es su dosis, es una vez al día. La dosis es básicamente 10 miligramos vía oral cada día. ¿Ya? QD. No sé si les topé, pero si no, ya les agrego ahorita una pequeña idea antes de que se me olvide. Cuando dan ustedes dosis alta de estatina, el LDL tiene que bajar un 50%. Ese es su objetivo terapéutico. 50% de qué nivel, del que tenga el paciente. Digamos que parten de 200. Tendría que bajar a menos de 100 para decir que hay buena respuesta terapéutica. Y si no, obviamente van subiendo dosis titulando el medicamento. Si dan dosis media, el LDL tiene que bajar entre 30 a 50%. Y si dan una dosis baja, que es rarísimo dar eso, el LDL tiene que bajar menos del 30%, ¿ya? Entonces ahí están los objetivos terapéuticos que me he estado olvidando. Ahí ustedes saben si hay buena o no respuesta a los medicamentos. Continúo, trato de acabar lo que quedó pendiente, este último grupo. Estamos en este grupo nuevo, tiene unos 4 o 5 años recientes en el mercado, parecen muy buenos, todavía están con patentes, están caros, solo una casa lo comercializa. Entonces esa es la limitante, ya saben, la realidad de países un poco con menos capacidad económica. Ahora, si hay seguros, si es que hay disponibilidad de recursos económicos, es un buen grupo que podrían considerarle utilizar. ¿Cómo actúa? En colesterol, básicamente, el arirocumab les había comentado, este inhibe esta proteína, la PSCK9. Ya, esa es esa proteína. ¿Cuál es la función de esa proteína? Esa proteína regula la presencia de receptores de LDL a nivel del hepatocito, básicamente interna a los receptores de LDL en el hepatocito. Esa es su función. Como no hay receptores de LDL, esto provoca que aumente el LDL a nivel plasmático. Esa es la función de la proteína. Pero, ¿qué estoy haciendo con el medicamento? Con el medicamento estoy bloqueando esta proteína PSCK9. Al no cumplir su función, los receptores del LDL van a permanecer en el borde del hepatocito y captan el LDL y reducen la concentración de lípidos en sangre. Tan potente como las estatinas y en algunos estudios hasta más potentes que las estatinas. Por eso decía que es un grupo nuevo y parece o promete mucho. Reduce el colesterol total, el LDL también, los triglicéridos, aunque en menor medida, y también sube lo que es el HDL. De nuevo, el efecto va a ser especialmente en colesterol total y sobre todo el LDL, que es el que quiero reducir. Y no se olviden, incluso voy a dejar resaltado, también reducen el riesgo cardiovascular, lo de los infartos, lo de los SBs, de muy buena manera, casi equiparable, hasta un poco mejor que las mismas estatinas.
Ya le resalto eso también, ¿ya? Eso téngalo muy en cuenta. Este medicamento, el inconveniente son anticuerpos. Un anticuerpo es básicamente proteína. Entonces no se puede dar vía oral. Si doy vía oral, se inactiva con el pH ácido del estómago, con nuestras enzimas pancreáticas y todo, ¿no? Se da vía subcutánea, donde se absorbe todo, o bastante, mejor dicho, una biodisponibilidad alta. La distribución es baja, es proteína, es de alto peso, no pasa bien los poros y está bien porque solo quiero que actúe en hígado. El metabolismo es hepático. Y el metabolismo es hepático, les comentaba. Y la excreción de este medicamento va a ser biliar. ¿Ya? A ver, perdonen. El metabolismo es hepático y la excreción es biliar. Lo bueno de los medicamentos, aunque son costosos, pongámosle acá si quieren, la vida media es prolongada. Es de varios días, varias semanas, y no tengo que estar repitiendo dosis diarias, más bien tengo que dar el medicamento con cierto espaciado y eso aminora un poco el costo. ¿Ya? Pero igual sí termina siendo un poco más caro que los anteriores medicamentos. Reacciones adversas, básicamente en el sitio de administración vamos a ver, ya que doy venoso, perdón, subcutáneo, tengo dolor, ¿qué más? Eritema, prurito, en el sitio donde administro. Y de manera rara podría haber también, ¿qué les puedo colocar? Mialgias, ya que también obviamente altera la parte muscular, aunque aquí no es muy intensa, y alergia. Esa les dejo como otras reacciones adversas. Recuerden que es proteína. Las proteínas son los elementos más inmunógenos y podría provocar alergia, aunque también es raro, son medicamentos seguros. ¿Para qué voy a dar? Para dislipidemia a base de colesterol. Solo hoy en día no se da, sino como todos los grupos previos, básicamente asociado a las estatinas cuando no se ha logrado el objetivo de controlar al paciente con estatinas solas, ¿no? Por información les voy a dar la dosis y presentación. Este viene en una solución inyectable de 75 y 150 miligramos por ml. Vienen jeringas prellenadas, es como unos esferos, jeringas de 1 ml con ya el medicamento, ¿no? Y la dosis es esta, 75 a 300 miligramos, vía subcutánea, pongámosle acá abajo, cada 2 a 4 semanas. Como les comentaba, tienen vidas medias prolongadas y no tengo que dar diario, sino cada este tiempo de semanas, 2 hasta 4 podría ser, ¿ya? Entonces, eso básicamente combinado con estatinas, cuando no he logrado controlar al paciente solo con estatinas, ahí se recomienda. Acabado la clase, les paso este resumen. Ya saben, siempre les subo el PDF al sistema oral virtual, ¿no? Entonces, hemos cumplido con la parte de hipolipemiantes, pero tenemos unos minutitos y les voy a adelantar un poco la clase siguiente, solo la parte introductoria de fármacos de la hemostasia. ¿Ya? Entonces, déjenme crear solo un nuevo blog. ¿Ya? Voy a colocar el título, vamos a ver la clase de farmacología de la hemostasia. Aquí, de manera interesante, vamos a revisar antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes y la parte de fibrinolíticos. Es lo que vamos a tratar de avanzar en este tema. Son más o menos 2 horas y media, 3 que nos tomará, más o menos. 3 creo que sería lo que casi siempre me sé demorar. Entonces, le voy a hacer, y aprovechando estos pocos minutos que nos quedan, solo esta explicación de la parte de la hemostasia, hablar un poco más que de una enfermedad de este proceso fisiológico y cómo intervengo con medicamentos. Es lo que quiero llegar y que quede sentado los grupos terapéuticos.
Entonces, primero el concepto, voy a tratar de hacerlo rápido para que no quede entrecortado esta idea de la hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? Es la capacidad de la sangre de mantenerse líquida en el interior del vaso sanguíneo y de coagularse cuando se necesite. Eso es la hemostasia. Repito, o ya les anoto. Capacidad de la sangre, o propiedad, como quieran, de mantenerse líquida, decía, en el interior del vaso sanguíneo, cumpliendo con sus funciones, y de coagularse cuando se necesite. O sea, se rompe el vaso sanguíneo, empieza a extravasarse sangre, esta pérdida de sangre no puede ser infinita. ¿Cómo se protege el cuerpo de que no se pierda para siempre la sangre? El propio cuerpo crea un tapón, que es el coágulo, ¿no es cierto?, en el vaso, y se evita la pérdida masiva de sangre, ¿no? Coagularse cuando se necesite. ¿Por qué es importante? Siempre les resalto esto. No es solo aprender los medicamentos por aprender. ¿Por qué es importante este tema de la hemostasia y los fármacos que le modifican? Porque hay enfermedades que se relacionan justamente con alteración de la hemostasia. La hemostasia puede estar funcionando de más, que puede que estar en exceso la parte de coagulación o en déficit, y provoca los siguientes problemas. Cuando está en exceso, genera coágulos dentro del vaso sanguíneo que se llama trombo o trombosis. En cambio, cuando hay déficit de la coagulación, provocaría hemorragia. La trombosis, por ejemplo, lo ven mucho en el infarto, en el SB isquémico, pero en la trombosis venosa profunda, entre otros. Y las hemorragias, esto es más raro, o sea, en trauma le vemos comúnmente, en postcirugía sí, pero cotidianamente es menos común hoy en día que se altere, digamos, la plaqueta, trombocitopenia, que se altere algún factor de la coagulación, como las hemofilias y desangrados. Claro que las hay, pero son menos comunes que la trombosis. Pongamos, si quieren, trombocitopenia les puse como ejemplo. Déficit de factores de la coagulación también, las hemofilias, entre otros. ¿Qué hago para tratar? Si está en exceso la coagulación, le freno. Deberé inhibir la coagulación. En cambio, si está deficiente la coagulación, deberé potenciarle. Ya, ese es básicamente el tratamiento de los trastornos de la hemostasia. Que ya voy a agregarle con medicamentos y con ejemplos, incluso eso, que ahí quiero llegar. Tercer punto, voy a colocarle como momentos o fases de la coagulación. Como quieran aprenderse, creo que se aprendieron ustedes más como fases. Entonces, ante la lesión de un vaso sanguíneo, básicamente van a haber 4 tiempos que se da para que se evite la pérdida de la volemia de la sangre, ¿no? Les coloco así como fases. Y son estas: la vascular, la plaquetaria, tenemos la plasmática. ¿Qué ocurre con el vaso sanguíneo tras romperse y que esté sangrando, ¿no? Vasoconstricción. Esto es de manera refleja. El propio sistema nervioso periférico, al detectar que hay lesión del vaso sanguíneo, genera vasoconstricción. Eso ya disminuye el sangrado, pero se acompaña de que las plaquetas se activan. ¿Qué es esto de activar las plaquetas? Plaquetaria. Que básicamente se agregan, se juntan y van a permitir la formación del coágulo junto con los factores de la coagulación, la activación plasmática. En la plasmática ustedes habrán aprendido fase intrínseca, fase extrínseca, una secuencia en cadena de varios factores que se van activando y generan como paso final la fibrina.
La fibrina es esta que forma el puente entre plaqueta y plaqueta y termina formando el coágulo. Todos estos es para formar el coágulo y que se cese la pérdida sanguínea. Y en la última fase es la fibrinolisis, que es básicamente controlar la formación del coágulo. O sea, el coágulo tiene que formarse solo en el lugar donde hay la solución de continuidad, la lesión del vaso sanguíneo, y no en todo el lecho vascular. Eso es más bien problema. Entonces la fibrinolisis hace eso, básicamente, como que localice el vaso, perdón, el coágulo y evita que progrese infinitamente. Además, cuando ya está recuperado el tejido, este proceso, la fibrinolisis, es el que va a quitar el coágulo y va a restablecer todo ya el funcionamiento del sistema circulatorio en este lugar donde hubo la lesión. Entonces, ahí tienen los 4 momentos. Y lo último, intervención farmacológica. Como les comentaba, las patologías de la hemostasia pueden, pueden deberse a trastornos en exceso o déficit de esta función. Entonces yo puedo modificar con medicamentos justamente cada uno de estos fases, ¿no? Era vascular, plaquetaria, plasmática y la parte de fibrinolisis. Puedo modificar para tratar el problema. ¿Qué problemas también ya les adelanté? Si se forma el trombo, el coágulo, cuando no quería y más bien genera problemas, se llama trombosis, ¿no? Y también, si es que no se coagula bien, podría generar hemorragias, ¿no? Entonces también podría modificar esto con medicamentos. Entonces, va los nombres de los medicamentos y ahí queda la clase. Para trombosis a nivel vascular no puedo dar nada, ya no se da nada para modificar el vaso, o no existe ningún medicamento útil. En la parte de plaquetas sí, que son los antiagregantes. Y aquí están los antiagregantes plaquetarios. Han sabido modificar la función de las plaquetas. En la parte plasmática de factores de la coagulación están los anticoagulantes. ¿Ya? Entonces no usarán el término anticoagulante para todo, es solo los que actúan en factores plasmáticos. Si actúan en plaquetas son antiagregantes y si actúan en la última fase, la fibrinolisis, se llaman fibrinolíticos. Potencia en la misma fibrinolisis. Cuando doy, para que se den en cuenta, cuando se infarta doy estos medicamentos, cuando tiene trombosis venosa, cuando tiene una embolia pulmonar, doy estos medicamentos, un ICV isquémico, doy estos medicamentos que son las indicaciones, ¿ya? Antiagregantes, anticoagulantes, fibrinolíticos. Y en la parte de hemorragias, aquí lamentablemente me quedaré un poco corto, pero iré dando algún ejemplo al menos en cada lado. Por ejemplo, cuando tienen una hemorragia, aprendimos que puedo dar un vasoconstrictor como la adrenalina. Esto solo a nivel tópico, recuerden que sistémico no. En hemorragias en piel y mucosas muy superficiales podría dar adrenalina y disminuye el sangrado. A nivel de plaquetas, las mismas plaquetas podría dar, si la causa del sangrado es la trombocitopenia, doy reemplazo con plaquetas mismo, ¿no? Pongámosle plaquetas mismo acá. No me da el espacio. Déjeme mover nada más y termino. Ya, desmopresina quería ponerle acá. Este es un medicamento que activa las plaquetas y puede potenciar su función cuando hay déficit. ¿Ya? Desmopresina. En la parte plasmática, también puedo dar el plasma fresco congelado, que es un derivado sanguíneo, para reemplazar los factores o también factores específicos. Por ejemplo, en las hemofilias, deberé dar el factor 8, el que esté faltando, ¿no? Que hay preparados comerciales con el factor específico que le falte. Y lo último, que esto es creo que lo más interesante en hemorragias, que está en boga también y que está potenciando,
antifibrinolíticos. Aquí tengo, les coloco solo uno. A ver cómo es el ácido, les pongo en mayúsculas, tranexánico. Mucho tiempo, muchos años se utilizó en el postquirúrgico, sobre todo en la cirugía ortopédica, en la cirugía traumatológica, donde había bastante sangrado. Y se ha hecho nuevos estudios y hoy en día se recomienda, por ejemplo, el manejo de hemorragia post-trauma, se da. En hemorragia postparto también se da este medicamento, el ácido tranexánico. Previa verificación que el nivel de fibrinógeno esté bajo, eso sí, menor a 200 miligramos por mililitro. He visto en los últimos estudios que recomiendan aplicar este medicamento. Menor a 200 que esté el fibrinógeno. Como está bajo, voy a dar este medicamento que le va más o menos a compensar y a aminorar el sangrado. Y esto está comprobado, decía en estudios. Entonces, por favor, vendrán leyendo la parte de fibrinolíticos, es lo primero que voy a dar. Y luego continúo con antiagregantes y termino con anticoagulantes. Ya les digo, más o menos son 3 horas en total que yo me demoro para estos temas. La parte de anticoagulantes es lo más largo. Fibrinolíticos y antiagregantes, eso le doy rápido también en una sola explicación. ¿Ya? Voy a dejar ahí la clase. Regreso a la videollamada. Si le estoy grabando también, pese a la interferencia que tuvimos. Si le estoy grabando y luego subo también para compartirles la clase a quien le interese. A ver, estoy ya confundido, estoy en la computadora. Dejo de compartir. Y les doy un espacio para alguna pregunta que quieran hacerme, si de los hipolipemiantes especialmente entiendo, o de cualquier otra cosa. Si alguien tiene una duda, pregunta, por favor, hágalo este momento. Doctor, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. ¿Los hipolipemiantes pueden interactuar, por ejemplo, con anticonceptivos que aumentan de peso? O sea, ¿tienen algún efecto sobre esos o los anticonceptivos sobre los hipolipemiantes? Como acción directa en el efecto, no tanto. Los anticonceptivos, más que el aumento de peso, también predisponen a elevación de lípidos. Entonces, ahí usted le puede resonar más o menos. No es contraindicación, pero el anticonceptivo como que disminuye el efecto de las estatinas, ya porque estos tienden a elevar un poco los lípidos en plasma. Justamente algún rato que veamos anticonceptivos van a ver que tiene este inconveniente los anticonceptivos, que también aumentan el riesgo cardiovascular por este mecanismo. Ya, doctor, gracias. Combine nomás, pero con cuidado, hay que regular la dosis hasta protegerle bien al paciente y que logre los objetivos del EDL. Esa sería la conclusión, más que evitar, ¿ya? Está bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. De los inhibidores de la proteína PCSK9 también estarían en la categoría C para poder administrarle recetarle a las embarazadas. No, no he verificado, pero al ser proteína es muy probable que esté en categoría B. Las proteínas no Ya, pasan la barrera placentaria. Tendría que chequearle, si quiere le reviso y le respondo la próxima clase, pero es muy ya, probable que doctor. esté ahí. ¿Ya? Gracias. Dejémosle ahí, justo estamos en la hora. Irán estudiando, chicos, ya saben. Una nota así pasen justo, no es lo importante es que aprendan, ¿no? Eso traten de ir ustedes. Lamentablemente farmacología es un poco ingrata, es bastante memoria. Ya cuando prescriban, cuando vean pacientes, han de ir reforzando y potenciando, pero tienen que ir con bases, ¿no? De los grupos terapéuticos, de cómo se utiliza, de riesgos. Eso es lo trascendente, ¿no? Y aprender nociones de prescripción, que es lo que hacemos también en la práctica, ¿no? Entonces, les deseo terminen bien el día y nos estaremos viendo mañana. Leerán, por favor, fibrinolíticos, que es poquito, y la parte de antiagregantes también, que para hacerle alguna pregunta al respecto, ¿ya? Leerán. Nos vemos. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.